Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en la clase número 26 para hablar sobre estafas piramidales. ¿Cómo vienen con las estafas? ¿Han estado sufriendo algún tema? ¿Han sido víctimas de alguna? Estaría bueno si alguno que ha sido víctima y se quiera sumar y contar su experiencia. Genial, acá lo esperamos también para comentar esto. Esto justamente no es parte justamente de lo que es educación financiera, contar con estas herramientas para poder alertarnos básicamente de aquellas estafas y estar prevenidos para justamente no sufrirlas, porque nadie quiere ser víctima de estafas. Pero bueno, muchas veces nos pasa, nos agarran desprevenidos, las promesas son muy buenas y bueno, y de alguna forma uno como que bueno, se siente tentado a poder meterse en este tipo de cosas. Así que bueno, me alegra mucho que estemos acá compartiendo este tema para que podamos conversar sobre distintos temas que hacen a las que son las red flags que le llamamos en relación a cuáles son las cosas que no tenemos que estar atentos, o sea, que tenemos que estar atentos para efectivamente poder evitar este tipo de cosas. Bueno, para los que no me conocen, bienvenidos a los que se están sumando. Kelly, hola, ¿cómo estás? Lo que les quería decir es que, bueno, mi nombre es Carolina Doña, soy licenciada en Economía, tengo una maestría en Administración de Negocios y una certificación financiera que me permite dar asesoramiento en temas de inversiones. Y bueno, desde ese lugar es que me comprometo con esto de la educación financiera porque creo que es fundamental para nosotros desarrollarnos y poder llegar a cumplir nuestros objetivos, tanto financieros como también nuestros objetivos, proyectos de nuestra vida. Bienvenidos a todos los que se suman. Sino, bueno, justamente a través de las herramientas que nos propone la educación financiera, nosotros podemos proyectarnos y de alguna forma poder cumplir nuestros objetivos que tenemos nosotros como individuos, ya sea como nosotros solos, ya si quiero estudiar, si quiero hacer tal curso, viajar a tal lado, o también si quiero tener determinado estilo de vida y al mismo tiempo también llevar a mi familia hacia eso, si es que tengo mi familia. Pero justamente todas estas herramientas nos ayudan para poder lograr todos esos objetivos que nos propongamos. En la próxima clase vamos a estar viendo algunas cosas para que nos ayuden con el tema de llegando hacia fin de año, ver hacia dónde nos posicionamos, cómo encaramos el año nuevo y ver cómo establecer todos nuestros objetivos. Bueno, después de repente es como que no tengo cómo lograrlos y bueno, de alguna forma quiero tratar de ayudarles a ustedes para que lo podamos hacer. Bueno, vamos a estar viendo todo el tema de estafas piramidales, primero porque nos gusta mucho el chisme. Les voy a traer algunos casos, digamos, que han pasado, que son los más relevantes en temas de estafas piramidales, pero bueno, en realidad justamente lo que vamos a ver ahí es un hilo conductor sobre el cual nosotros tenemos que tener alerta y estar prevenidos al momento de que nos ofrecen distintos negocios. Ya metiéndonos directamente en qué son las estafas piramidales. Las estafas piramidales son justamente operaciones que en realidad son fraudulentas, que justamente lo de inversión, o sea, siempre está relacionado a que nosotros pongamos un dinero y que en función de eso se nos va a retribuir con algún pago de intereses, que por lo general los intereses que en realidad nos devuelven o nos dan forman parte de lo mismo que nosotros hemos puesto o en realidad también depende de los otros inversores que se van sumando a la rueda. Si nosotros vemos cómo es el minuto cero del inicio de esta estafa, bueno, va a ingresar una persona en donde se le va a decir justamente que tiene que convencer a dos personas para que también se sumen al esquema y esto no solamente le va a permitir, digamos, a él cobrar en ese momento, sino que también le puede llegar a traer beneficios como comisiones, por atraer nuevos clientes o descuentos en distintas cosas y todo ese tipo de cosas. Entonces, el sistema siempre se va a sostener porque, por un lado, yo voy incorporando gente nueva y al mismo tiempo porque aquellos que cuando ya les toca cobrar de alguna forma, en realidad no se están valiendo de las inversiones que están realizando propiamente dichas, sino que en realidad te pagan el aporte que vos realizaste o en los que realizaron los otros aportantes. En este caso, justamente, si nosotros damos inicio a la estafa, bueno, la primera persona que pone dinero, ¿cómo va a cobrar? Va a cobrar justamente de su dinero. O sea, si yo aporto los $100
y me han prometido que me van a pagar 50% de intereses sobre ese dinero, bueno, los 50 primeros dólares que yo cobre van a ser justamente parte del pago que yo he puesto. Entonces, en definitiva, justamente se va a diluir, digamos, y se va a gastar mi capital. ¿Cómo te atraen? O sea, ¿por qué de alguna forma todos se sostiene, digamos, esto? Y porque, bueno, justamente hay unos pocos que van cobrando esos intereses y esto funciona también boca en boca. Por un lado, el propio de la experiencia está diciendo, bueno, a mí sí me pagaron el 50% de interés, claro, porque se lo hemos pagado de los mismos, del mismo dinero que aportó, pero al mismo tiempo este mismo va diciendo, yo ya cobré, se suma otro, vuelve a suceder lo mismo. Entonces es como que, bueno, esos grandes beneficios que propone es que lo que lo hace tan atractivo. Ahora, nosotros en realidad tenemos que pensar de que solamente se va a sostener este sistema siempre y cuando se sigan sumando personas al sistema. Si el sistema de repente se queda sin personas que se suman, es como que muere, porque justamente, digamos, no dejan de aportar, entonces dejan de pagar esos beneficios que son irrisorios en muchos casos. Y entonces justamente necesitamos de esos nuevos para que vuelvan a aportar grandes cantidades de capital y se siga sosteniendo este esquema. Por detrás, digamos, no hay nada, o sea, más que la repartida esta de plata, sino que no es que hay un negocio atrás en marcha, sino que, digamos, hay como un gran traspaso de dinero entre los nuevos aportantes y el pago de intereses que se deriva hacia los viejos, en teoría, a los que ya forman parte de esto. Pero lo que me parece más interesante mostrarlo, o sea, cómo surge todo esto surgió, me parece más interesante mostrarlo a través de la historia, digamos. Entonces me parece bueno hablar sobre casos en particular. Este señor es Carlo Ponzi. En realidad este es el primer estafador que dio origen a este esquema de piramidal que se llama justamente esquema Ponzi. Y fue el primer estafador que en realidad en 1920 comienza, es un emigrante italiano que llega a Estados Unidos y en realidad se da cuenta, ¿se acuerdan en ese momento que estaban ¿cómo se llama? Las estampillas postales que tenían que ponerse en las cartas? Bueno, en ese momento muchos, por la guerra mundial, digamos, la Primera Guerra Mundial, se van hacia Estados Unidos y italianos, inmigrantes italianos, y entonces en eso había mucho intercambio de cartas entre Italia y Estados Unidos. Cuando se da cuenta esta persona, Carlo Ponzi, que era oriundo de Italia, se da cuenta que las estampillas en Italia valían muchísimo por debajo del precio que en realidad tenían en Estados Unidos. Entonces empieza a evaluar la forma de cómo traerse las estampillas hacia Estados Unidos y consigue una forma muy barata de traerlas en ese momento, y cuestiones que entonces lo que le ofrece a la gente es hacer esa, digamos, cuestión financiera o de compra-venta, digamos, más bien, digamos, comprar barato y vender caro, a través de esto que les digo que traía las estampillas de Italia. Y en ese sentido, cuando los canjeaba ese valor, entonces se hacía de unas ganancias extraordinarias, en teoría. La cuestión es que empieza a ofrecer este negocio y les empieza a prometer a la gente que van a tener un 50% de ganancia en 45 días, lo cual a ustedes ya les suena raro, digamos, de que existe un negocio tan bueno, digamos, en esos términos, pero bueno, la cuestión es que la gente se metió en ese momento muy, digamos, ferviente de lo que pasaba. La gente vendía todas las propiedades que tenía, se metió directamente eso, y también les prometía que si se quedaban 3 meses, pasados los 3 meses de que aportaban el capital, les daba el 100% de rentabilidad. ¿Esto por qué es? Porque justamente si la gente decide retirar su dinero, el sistema colapsa y ya no funciona, digamos. Entonces justamente hay que atraer de alguna manera estas personas que se queden en el sistema y no que pidan su dinero. Esto es clave, así como la cantidad de gente que va ingresando el dinero para sostener al resto, más la cuestión esto de que se queden y de alguna forma establecer un sistema de confianza, que es lo único que tiene, digamos, este sistema, por lo cual se realiza, es como lo que lo va a sostener. Entonces, en este sentido, bueno, lo empieza a hacer, o sea, tiene un negocio muy bueno, hasta que en realidad en un momento un periodista
hace como un estudio de decir, bueno, pero a ver, ¿cuánta plata tiene esta gente dando vueltas en este esquema, digamos, Ponzi? Esto representaría como que tendría que tener, eran 27.000, ya les digo, 160 millones de estampillas. Cuando averigua hasta este reportero en lo que era la central, digamos, de la central de correos que emitía estas estampillas, en realidad las estampillas emitidas por oficiales eran solamente 27.000. Entonces, claro, entonces dicen, no puede ser, acá hay algo raro, empiezan a investigar, claro, el tipo había metido muchísimo más en el sistema de lo que era, la gente recibe empieza la gente ante la desconfianza de esta denuncia de este reportero y saca el dinero y colapsa el sistema y ahí empieza, lo meten preso al tipo, tampoco estuvo muchísimo tiempo preso, también esto es lo que pasa, digamos, es que no es que tienen muchos años de prisión, sino que la verdad que no tienen tanto tiempo y ya esto fue en 1920, en 1934 estaba otra vez trabajando en otro tema, pero ya estaba trabajando, con lo cual cumplió muy pocos años de prisión y eso justamente fue como comienza y como este señor se llamaba Ponzi, por eso es que se lo conoce a las estafas piramidales como esquemas Ponzi, porque justamente estaba este tema de recibir ese dinero para pagar esos 50% de rendimiento, utilizaba en realidad dinero que aportaba el resto de las personas para sostener ese nivel de rendimiento, y justamente con esto que les digo, que eran en teoría más estampillas de las que existían en el mercado emitidas, con lo cual no existía ningún tipo de inversión por detrás. Entonces eso era mentira. Entonces ahí los atrajo con distintas cuestiones de altos rendimientos y de alguna forma algunos lo conocían. Bueno, este es Bernie Madoff, que fue la estafa más grande que existió en Estados Unidos, era como conocido, muy conocido en Wall Street, de lo que fue desde la década de los 90 hasta 2008, que fue cuando recién cae esta persona. Pueden ver la serie que está buenísima en Netflix, que se llama, no es una serie, es un documental, se llama Madoff, el monstruo de Wall Street. Yo la vi, está buenísima y explica bien justamente cómo fue toda la estafa. Y en este caso este señor, digamos, era muy bien recibido, digamos, entre los ricos de Wall Street, y por encima de todo se posiciona en un lugar, digamos, donde todos querían ser amigos de él porque, era una persona muy rica, él tenía 2 sociedades, operaba de esta manera, tenía 2 sociedades, una se llamaba Investment Securities, que era el broker efectivamente, y por donde iba todo lo oscuro, digamos, se llamaba Investment Advisory. Ante estas 2 sociedades, digamos, una era como la cara visible, por decir, y otra era donde se hacía toda esta manganeta, digamos, de tomar. Él les ofrecía en ese momento un 9% anual de rendimientos bajo un contexto que tengan de más o menos del 4% de rendimiento en ese momento. Yo creo que eso fue una de las cosas que lo sostuvo de alguna manera en todo el tiempo, porque si bien era un rendimiento que era muy excesivo respecto de la época, no estábamos hablando del 50% que ofrecía Ponzi. Entonces, en este sentido, esta persona empieza a convencer a grandes inversores, pero les estoy hablando que no solamente habían personas en esto, este tipo estafó en 65.000 millones de dólares, para que se den una idea, una locura, y en realidad lo que había también eran bancos, aseguradoras, fondos de inversión, no es que solamente se encargó de convencer personas, sino que hubieron gente que ya también instruida, digamos. Lo que pasa es que, claro, tenía esta cáscara en donde aparentemente estaba el broker en teoría legal y por detrás estaban todos estos chanchullos. En la serie muestra efectivamente cómo está la parte, digamos, formal y blanca, y como es todo impecable, pero prácticamente no tiene operaciones ni recibe dinero, y después tiene toda la parte más oscura y que es todo un desastre, papeles por todos lados, pero les estoy hablando que tenía una oficina en Wall Street, era una cosa impresionante lo que armó este tipo. Y claro, cuando empieza esto era una cuestión que se daba entre ricos, ¿no? Empieza en esto no arrancó en 1992 más o menos. Hacia 1999, un periodista también levanta una alerta en la SEC, que la SEC es como si fuera la Comisión Nacional de Valores acá,
y lo que hace justamente es como el regulador de todo el mercado. Entonces cuenta, digamos, comenta todo cómo era esta operación fraudulenta que realizaba esta persona. Y en realidad la SEC como que desestima un poco esta denuncia, cuestiones que después se entera, por allegados, digamos, se enteran que uno de los grandes rangos, digamos, de la SEC, de los directores de la SEC, se termina casando con una sobrina de Madoff. Entonces como que todo queda muy turbio, hasta que en 2007-2008, ¿se acuerdan esa gran crisis que hubo a nivel global, principalmente nacida en Estados Unidos con el tema de las hipotecas? Bueno, en ese momento, tal vez no sé si son muy jóvenes para recordar ese momento, pero hacia ese momento, digamos, cuando estaba la crisis enorme que hubo a nivel global, de la burbuja que hubo a nivel hipotecario, la gente ante esa crisis necesita retirar sus fondos. Y en ese momento justamente colapsa el sistema porque no era capaz de devolverlo. Claro, todo el mundo llamando porque se estaban destruyendo todas las inversiones y empieza la gente a llamar, quiero mi dinero, cuestiones que no hubo manera de que lo pudiera devolver porque, bueno, lo había gastado en el mismo sostener, digamos, estos rendimientos y este nivel de inversión que les decía. Justamente otra vez atrae, digamos, el tema de grandes beneficios. En definitiva, era el doble de lo que el mercado pagaba. Si bien tenía el enmascarado de una razón social legal, pero la otra no, bajo las cuales venían todos los resúmenes de cuenta, en teoría. Imagínense igual que en ese momento los resúmenes de cuenta no es como ahora que podés acceder directamente, sino que estaba un poco más complicado, si bien estaba internet y todo, pero no era una cuestión como ahora, que vos inmediatamente tenés en la app, en el celular y accedes, sino que estaba un poco más enmascarado y como que el sistema que tenían era bastante encubierto. Pero bueno, vean esa serie también. Y la última que tengo, que es más local, que esta es más, ¿cómo se llama? Más reciente, es este Cositorto, que bueno, fue víctima también de muchos chistes en mis grupos de amigos, pero este tipo estaba relacionado con el tema de Zoe, generación Zoe, y de Zoe, digamos, se desprendía un montón de cosas. Este tipo arranca en el 2000, se me fue el número, pero termina en 2000, creo que 18 por ahí. Empieza con un tema de coaching, entonces vendía cursos de coaching y de educación financiera. Entonces la cuestión es que empieza a convencer a la gente, digamos, de alguna manera, de que no solamente se tenían que educar financieramente, sino que también les daba la posibilidad de invertir. Y en este caso, digamos, la inversión era astronómica, porque lo que les decía era que iban a ganar el 7,5% en dólares por mes, o sea, lo cual ni siquiera anual existe eso, en una inversión más bien de tipo convencional. Y él les decía que iban a cobrarla de manera mensual. Entonces la gente se metía, digamos, otra vez una promesa de alto rendimiento, pero nunca se termina de entender bien cuál es el negocio que hay detrás. La cuestión es que ellos montan toda una farsa en donde justamente hasta contratan traders y todo, como que él decía que los rendimientos, digamos, que se obtenían eran de producto de ganancias de las inversiones que se realizaban. Entonces, él pagaba en función de eso, pero bueno, lo mismo, pagaba con los nuevos aportes que se realizaban de las personas que se unían. Entonces, en este sentido, después se termina descubriendo que todo esto de los traders siempre operaron en modo demostración, digamos, y nunca operaron de verdad en el mercado, con lo cual nunca tuvieron ningún tipo de ganancia, y es lo que hacía era como mucho un perfil muy alto, entonces hacía muchísimas actividades, incluso hasta hizo como una pantomima de comprar una mina de oro, donde cuando en realidad en Argentina no está permitido, digamos, comprar la mina, sino que el Estado lo licita y a través de la licitación es que se puede realizar la explotación, pero nunca somos dueños, digamos, de la mina.
Por el otro lado también lo que hizo fue criptomonedas, también hizo algunas cosas de turismo, hizo una cantidad de cosas y hasta como que era una especie de religión. Entonces, bueno, de alguna forma la gente, que producto víctima, digamos, del tema, es como que también lo defendía, porque bueno, yo creo que a lo largo de estos 3 ejemplos que les he dado, para mí no solamente está el tema de justamente de la confianza y de que vos pusiste tus ahorros y demás, sino que en realidad yo creo que hay como una especie también de no querer convencerse de que, bueno, de que te metiste en algo, de que te engañaron, de que fuiste víctima de una estafa. Entonces como que de alguna manera no querés que sea verdad. De hecho, en lo que les contaba recién de Madoff, uno de los damnificados grandes también fue Steven Spielberg, que es una persona súper rica, y bueno, uno piensa que puede llegar a tener conocimiento, digamos, de estas cosas, y sin embargo también fue, digamos, engañado. La otra persona que también fue en Madoff engañada fue la heredera de L'Oréal. O sea, fueron mucho dinero, digamos, los que estafó. Y yo creo que en algún punto las personas quieren sostener de alguna manera, desde un inconsciente tal vez, ¿no? No creo que sean cómplices ni mucho menos, pero tal vez aquellas personas que han sido víctimas de esto no quieren terminar de convencerse que esto sea así. Y bueno, en la serie, porque está también el documental de Cositorto y se llama El vendedor de ilusiones. Y es el caso Cositorto y bueno, está también en Netflix. Y bueno, hay personas que cuentan su testimonio y claro, de alguna manera querían sostener eso, primero porque no querían perder dinero, pero también es difícil darse cuenta y asumir, digamos, que hemos sido engañados y que hemos sido parte de una estafa. Entonces, para que los veamos a nivel teórico, digamos, cómo funciona, ahí vemos primero que arranca Juan Pérez, y Juan Pérez se tiene que encargar de conseguir 2 personas más, y a su vez estas 2 personas tienen que conseguir 2 personas más, y a su vez esas 2 personas tienen que conseguir 2 personas más. Entonces, en este total de personas, una vez que se completa como todo este cupo, termina cobrando el primero, que es Juan Pérez, que en realidad cobra en producto de todos los aportes que realizaron. No sé si en algún momento les ofrecieron a alguno el tema del telar de la abundancia y ese tipo de grupos. ¿Alguno estuvo metido en eso? Porque en ese momento lo que te decían era como que hasta que no se completara el grupo vos no podías cobrar. Entonces, claro, tenías mucho incentivo para vos buscar también el resto de los que participaran junto con vos en esa camada, digamos, de gente que se unía, y en función de eso vos cobrabas. Entonces, bueno, estaba, digamos, bien pensado en ese sentido, sumado al tema de grandes beneficios que te proponían. Este es el modus operandi de todos los que son los esquemas Ponzi o los esquemas, digamos, de tipo de estafas piramidales. Entonces, lo que yo quería decirles de esto, vieron que se hablan mucho de las red flags, más que nada en las redes sociales, y en realidad, ¿cuáles son aquellas? Porque, bueno, ¿cómo nos damos cuenta, digamos, que es una estafa? Lo primero, digamos, es tratar de desconfiar, porque me están ofreciendo un rendimiento muy por encima de lo que cualquier negocio me puede ofrecer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es consultar con alguien que tenga algo de experiencia al menos en inversiones, que esté algo invirtiendo, fijarme con lo que sea, con al menos una tasa de plazo fijo, a ver en relación más o menos que me suene cómo son los rendimientos que te dan. Además te dicen como que te van a dar un rendimiento independientemente de lo que pase, y va a ser constante y fijo. Entonces, bueno, ya eso también es raro, porque nosotros sabemos que desde el mundo de las inversiones nosotros no tenemos si bien hay instrumentos de renta fija que nos pueden permitir meternos de antemano y saber de antemano cuánto podemos llegar a ganar, pero bueno, ese instrumento se termina de esa manera, y no va a ser de acá a una eternidad, y tampoco va a ser elevado por encima en el mercado. Entonces, bueno, eso justamente es las formas que tenemos de darnos cuenta. Otra de las formas, o que nos haga ruido, es el tema de que nos presionan mucho para incorporar nuevos miembros. Esto también se dio en Nu Skin, que fue un producto ese que te limpiaba la cara,
donde lo que menos importaba era el producto en sí que se vendía. En un momento también fue Herbalife en sus inicios, en donde no importa ya el producto que vos estás vendiendo, sino que en realidad lo que importa es la gente que se está sumando y lo que está aportando y las comisiones que trae. Todo eso como que es lo más llamativo. Y donde tenemos mucha presión, como les dije recién, le mostraba en el gráfico. Hasta que no completemos este esquema, yo no cobro. Entonces dale, metamos más gente, busquemos más gente. Eso es como importante. Incluso se hacen, claro, en el caso de Cositorto, que fue la de generación Zoe, esta persona era tenía un poder de convicción muy grande. Y ustedes lo escuchaban hablar y sí, nada, salías remotivado a buscar gente a que se metiera ya mismo y que ganara tanta plata como vos estabas prometiendo. Cositorto empezó en España vendiendo libros, ¿se acuerdan esos libros de puerta a puerta? Donde te iban y te ofrecían las enciclopedias y ese tipo de cosas. Bueno, él era vendedor de eso y aprendió cómo a lidiar mucho con las objeciones que le establecía a la gente. Entonces, en ese sentido, se hizo muy fuerte en temas de convicción y de poder persuadir a la gente para la compra. Entonces, utilizó mucho esas herramientas a través del coaching, en teoría, para después poder convencer a la gente. Entonces, ahí justamente establecía este tema de la presión y se había generado hasta una especie de religión con él. Cuando uno ve las conferencias estaban llenísimas de gente y la gente vitoreándolo como si fuera un dios verdaderamente, porque bueno, en definitiva él les mostraba o les ofrecía vivir una vida que la verdad que por las buenas o de alguna forma utilizando bien los instrumentos de inversión no lo iban a lograr. Entonces justamente ahí es donde ejercía más que nada la presión para reclutar nuevos miembros. Y como que te hacía quedar como un tonto porque te la estabas perdiendo. Y no solamente fue en Argentina, él se extendió a toda Latinoamérica, incluso estuvo en España, en Italia, en Alemania, o sea, fue algo increíble, la verdad, lo que hizo y en muy poco tiempo, y como que la pandemia también ayudó mucho a que se potenciara este tema de más bien de lo virtual. Entonces, de que de alguna forma se mantuviera ese nivel de estafa y de ese nivel de convicción que se establecía. Por el otro lado, una de las formas que nosotros tenemos también de alertarnos es que no tenga una supervisión financiera. O sea, cuando esto a nosotros nos suena algo raro, bueno, sabemos que cualquier entidad que maneje fondos o dinero, digamos así, para invertir, tiene que estar regulada por la Comisión Nacional de Valores, en el caso de Argentina, o de cualquier entidad que regule las instituciones financieras, en el caso de cualquier país. Si no está registrada en la Comisión Nacional de Valores, en el caso de Argentina, es porque no existe. De hecho, en el caso de Zoe, sí se hicieron varias consultas en la Comisión Nacional de Valores y la Comisión Nacional de Valores respondió que no existía esa razón social, esa institución que ellos querían hacer ver como que era real. También lo que puede pasar, como en el caso de este caso, es que hacen alusión a instituciones que ya están vencidas, o sea, que ya no existen. Entonces te dicen un nombre que en algún momento sí estuvo en la Comisión Nacional de Valores, pero que hoy en día no existe. Entonces, bueno, eso es también para tener en cuenta de que esté vigente y que esté regulado y registrado en el organismo que corresponde. Y después, fundamentalmente, a nosotros nos tiene que cerrar el negocio que hace. Si nosotros nos dice, bueno, ¿cómo vas a hacer para darme el 7,5 mensual? Me parece raro, digamos. Entonces, bueno, ellos te pueden devolver diciendo, te van a decir, tengo traders expertos que se encargan. Bueno, pero ¿en qué instrumentos vas a invertir? Porque ningún instrumento te propone tanta rentabilidad y además constantemente y que sea siempre elevado. O sea, porque te puede decir un rango de rentabilidad, bueno, que está bien, puede ser un objetivo, pero todos sabemos que eso va variando, no es que vas a mantener siempre fijo el nivel de rendimiento que vas a tener. Entonces, si a nosotros mismos ya nos hace ruido el negocio en el cual nos están proponiendo, es justamente ya una señal de alerta para decir, tengo que consultarlo, esto no lo puedo resolver yo solo. Como dice mi psicóloga, lo medito 2 días y consulto con 2 personas.
Y eso está bueno porque justamente nos da la posibilidad de buscar algún experto, o ni siquiera algún experto, sino alguna persona que esté en el tema relacionada o que sepa de inversiones o que esté invirtiendo y que me pueda dar una señal, digamos, de que me alerte, de decirme es razonable esta rentabilidad que me están ofreciendo o me están ofreciendo cualquier cosa. Y por sobre todas las cosas, el tema de la educación financiera, que es justamente lo que estamos haciendo actualmente en este momento, es fundamental para nosotros estar alertas a este tipo de estafas, que justamente podemos ser víctimas, y más que nada si nos agarran en momentos desprevenidos o que estamos con mucha necesidad, o que de alguna manera tenemos mucha necesidad de cambiar nuestra vida. Bueno, esto lo manifestaban mucho los testimonios en el documental que les digo del caso de Zoe, y en donde, claro, todos tienen como un deseo muy grande de cambiar su vida, conocen a las personas que lo están haciendo, que de alguna manera están pudiendo hacerlo porque cobran muchos intereses y demás, pero bueno, la verdad es que yo siempre digo que el conocimiento es poder, digamos, entonces de alguna manera el hecho de educarnos financieramente nos hace que no nos puedan tomar por tontos en muchas de las cosas. O sea, no solamente estoy hablando en el caso de este tipo de estafas, sino también de cuando me da una explicación el banco, entender que justamente el banco me está diciendo cualquier cosa en algún caso, o que esto no puede ser, me resulta raro, o que al mismo tiempo cuando me llaman por teléfono y me están pidiendo tal o cual cosa de dato o de información, yo saber que no tengo que estar brindando ningún tipo de información. Al mismo tiempo, yo en uno de los casos que me pasó en el grupo de WhatsApp que tenemos para conversar sobre las clases, una persona sin mi consentimiento empezó a contactar a los miembros del grupo para ofrecerles servicios financieros. Y yo nunca los voy a contactar, digamos, para ofrecerles ese tipo de cosas. Todo lo que hago lo hago de manera pública. Salvo cuando me escriben ustedes de forma personal y yo contesto a sus inquietudes, que eso me encanta tener esa interacción, pero estén también alertas con cosas que pueden surgir, porque bueno, en el grupo de WhatsApp se puede unir cualquier persona y puede actuar también en nombre mío, como me pasó, pero sí hay que estar muy atentos. Y en todo caso ir a la fuente y preguntar, che, vos estás ofreciendo tal cosa. Yo siempre voy a estar para responderles en ese sentido, pero esto justamente son cosas que hay que estar en alerta, y más que nada también en eso de los grupos de WhatsApp y qué sé yo, que no se pueden ocultar los números, pueden suceder ese tipo de cosas. Pero siempre ante la duda traten de ir a las fuentes, traten de ir a la página oficial de justamente de la CNB, ver si efectivamente tienes los registros que dicen, y al mismo tiempo todo esto de los rendimientos elevados tengan especial atención, el tema de la presión de meter otras personas y que no tengan justamente la regulación correspondiente para poder ejercer. Así es que bueno, hasta acá llegamos con esto de las estafas piramidales. Espero que les sirva y que de alguna manera les sirva para estar alerta a las distintas señales que pueden surgir al momento de estar desprevenidos y que bueno, que no tengan que pasar por un tema de estos y sufrir de alguna manera todo de perder sus ahorros. Espero que les haya servido. No sé si tienen alguna duda, si quieren que conversemos de algún tema en particular respecto de las estafas piramidales, y si no, cuando suba a la clase me hacen las consultas que quieran cuando quede subida y ustedes me cuentan a ver qué les pareció, si les sirvió, si lo pueden utilizar o si quieren que veamos algo más en detalle. Bueno, espero verlos entonces en la próxima semana. Vamos a estar viendo algunos temas más sobre libertad financiera, cómo alcanzar determinados montos de inversión y a través de qué instrumentos lo puedo hacer, tanto en pesos como en dólares. Así es que los espero en la próxima clase y bueno, siempre un gusto compartir con ustedes. Así que nos estamos viendo el próximo miércoles. Espero que estén muy bien. Hasta luego.